primero, agradecer a la Fundación Sierra Pamblé por acoger esta presentación. Para mí es muy importante viajar a León con la novela porque los que habéis leído la anterior o vais a leer esta, la estáis viendo que Una madriguera para el envidia es una novela que se ambienta en León. Agradecer también aquí vuestra presencia y vuestro apoyo. Muy brevemente, quiero decir que soy licenciada en Historia del Arte, diplomada en Documentación, trabajo como directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y bueno, desde hace 6 años pues he decidido dedicarme a la escritura. Para mí estar aquí es un privilegio. Pensé que este era el lugar adecuado dentro de toda la ronda de presentaciones para plantear una conferencia como, en el sentido como las que hacían a finales del siglo XIX, principios del XX, para expresar o explicar algún tema. Entonces, lo que me propongo hoy aquí es hacer un encaje de lo que es la historia que sustenta la fantasía o la imaginación de la narrativa de la novela, ¿no? Es decir, todo eso que ocurre, los personajes, cómo se mueven, cómo viven, qué hay detrás, qué hay debajo de... Por eso la Fundación Sierra Pamblé para mí es importante porque se creó a finales del XIX, en el año 1887, con una profunda dedicación para el mundo rural, para crear escuelas en el mundo rural. El mundo rural hoy todavía necesita apoyo y la editorial Arcámbula ha insistido en tener aquí en Sierra Pamblé una parada obligada para presentar la novela y porque hay objetivos del mundo rural, del desarrollo rural todavía por cumplir y trabajar y la editorial también está muy implicada con este tema. Antes de empezar os diré que dentro de la web de la editorial vais a encontrar toda la referencia a la novela, vais a encontrar los podcasts de las presentaciones anteriores. También el primer capítulo de La Caja Roja en abierto para que podáis leerlo y ver si os gusta o os engancha y comprar la novela tanto en papel como en ebook. Podéis contactar a través de la editorial conmigo, hacerme cualquier pregunta, cualquier comentario sobre lo que estéis leyendo. Somos una editorial pequeña y os animo a que interactuéis porque creo que también es un privilegio, ¿no? El conocer a una autora o a un autor y poder interactuar con esa persona sobre lo que te está pareciendo la novela. Y vamos a empezar hablando de qué ocurre cuando los ingleses llegan o descubren la riqueza geológica de España. En Londres se crea en 1807 lo que se denomina la Sociedad Geológica de Londres y desde el principio uno de los paisajes o uno de los lugares que aparece en sus publicaciones, fijaros lo pequeñito que es el Valle de Sabero, pues aparecen estas publicaciones, aquí os he puesto de referencia alguna, y hablan de la riqueza que hay en ese valle. En ese momento, como sabéis, Inglaterra y otros países ya estaban en plena revolución industrial, habían empezado a finales del siglo XVIII. España iba un poquito más retrasada porque bueno, pues habíamos tenido otras ocupaciones, entre otras cosas pues la guerra de la independencia a principios del siglo XIX frente a Francia, que Inglaterra fue aliado nuestro. Este afán de descubrimiento lleva a que vienen aquí a España geólogos y empiezan a estudiar el paisaje y la geología. Y uno de esos puntos, como digo, es el Valle de Sabero. Un personaje muy importante que aparece aquí en esta diapositiva es Casiano del Prado, que va a tener mucho protagonismo en este descubrimiento de los minerales de carbón y de hierro en el Valle de Sabero y que está en la montaña oriental de León, pero que además también tiene bastante protagonismo dentro de lo que es la sociedad palentina leonesa que está en el argumento de la novela. Estamos, como digo, a principios del siglo XIX y bueno, pues León pierde sus murallas, Valladolid prospera, hay un núcleo de comerciantes italianos que revitalizan la economía. Palencia empieza a crear un urbanismo importante en torno a los intereses de la burguesía y esa burguesía va buscando dónde invertir. Entonces, por un lado tenemos la curiosidad de los geólogos ingleses, digamos, y por otro lado tenemos
la necesidad de la burguesía de prosperar y de buscar dónde invertir, y además no en negocios ligados a la tierra. Tampoco se podían meter en la industria que existía en ese momento en Castilla, que sobre todo estaba ligada a la lana, con la mesta, los paños, y eso era todavía como con mucho control gremial, no se podía meter cualquiera, había unas normas muy estrictas, entonces buscan, digamos, la aventura empresarial. Y entonces confluyen en este valle. Casiano de Prado es enviado por estos burgueses para que estudie la zona de Sabero. ¿Cómo ocurre esto? O sea, ¿cómo se descubren los recursos y por qué es tan importante sondear la riqueza minera? Bueno, pues si se quería poner en marcha una revolución industrial, no se podía traer el carbón o los minerales de otros países, sino que había que explorar aquí en España. Este es el mapa geológico de 1864, porque también todo esto se cartografía, se investiga. Aquí vemos, en este circulito sería más o menos donde está el valle de Sabero, y vemos este color oscuro, ocre, que corresponde a la riqueza de minerales que hay en el subsuelo, ¿no? Se descubre todo esto y se pone en marcha varias minas y una ferrería. En 1840 existen en este valle distintas explotaciones de carbón, y 2 años más tarde, según el Boletín Oficial de Minas, Miguel Botías Iglesias figura como propietario de 5 minas en el Valle de Sabero. Además, al año siguiente, el 18 de julio, registra la Imponderable, que es un yacimiento de hierro en Alejico. Y un día después, Sucesiva, en Saelices, y el Olvido en Olleros, como yacimientos de carbón. Es decir, en este pequeño valle se abren, se registran y se empiezan a explotar toda esta serie de minas, no solo de carbón, sino de otros minerales. ¿Qué ocurre? Que el descubrir esta riqueza, de repente pues piensan, bueno, pues además de poder hacer una explotación de carbón, puedo fabricar hierro. Y empiezan con un proyecto de construir una ferrería. En 1844 la Sociedad Palentina ya había conseguido la promesa de apoyo económico de distintas personalidades, y quiero destacar entre ellas Santiago Alonso Cordero, que era maragato, que era un arriero de la maragatería, pero que además le llamaban el rey de los maragatos. Se alía con los socios de la Palentina, y casualmente es Cordero el que llama a Casiano de Prado porque eran amigos. Entonces Casiano de Prado hace un estudio durante 3 años de todos los minerales que hay en esta zona y le dice, sí, invierte porque aquí hay dinero, hay riqueza y se puede invertir. Esto es una muestra de cómo en este momento incipiente de la industrialización, y esto lo refleja muy bien la novela, las amistades, los matrimonios entre la nobleza, que estaba un poco de capa caída porque estaba muy ligada todavía a la tierra y no tenía ni ese arrojo ni esa forma de riesgo empresarial, se alía a través de matrimonios o amistades con la burguesía que está subiendo, porque además tiene más protagonismo político, porque nos tenemos que acordar que justo en 1812, con la Constitución de Cádiz y todo el movimiento ya político liberal, pues empiezan a crearse los ministerios como ya les conocemos ahora. Ya no somos un país donde solamente el rey tiene, o la reina en este caso, tiene unos consejeros, sino que también hay ministros, hay técnicos, hay expertos. Entonces todo este impulso hace que quién conoce a quién, cómo se van aliando, cómo se van apoyando, y esto en la novela se refleja, porque además es muy destacado que en este valle tan pequeño de la montaña oriental leonesa de repente aparezcan este tipo de personalidades que eran personalidades muy importantes en el momento en España, que estaban en cortes, como es el caso de Cordero, que tenía negocios pero millonarios para la época, o Casiano de Prado, que era una referencia de la geología, un ingeniero que había estado en las minas de Almadén y que bueno, pues descubrió, pues recorrió todos los picos de Europa, también la Sierra de Madrid, y era una figura muy reconocida nacional e internacionalmente. Ponen en marcha a través de todas estas alianzas, y en la novela se refleja muy bien, como digo, y al final consiguen 300 accionistas para la primera salida, digamos, a bolsa, que sería hoy, ¿no? Eran como participaciones que tú te suscribías.
Entonces, ahí sí quiero destacar, y también en la novela hablo de ello porque me ha llamado mucho la atención, es que de esos 300 accionistas, 52 eran mujeres. Estamos a mediados del siglo XIX, surge una nueva empresa que además está ligada a un sector como la minería y la siderurgia, y 52 de las personas que arriesgan su capital en mayor o menor medida para comprar participaciones en esta empresa son mujeres. Entonces, bueno, pues ya esto se pone en marcha, va en serio, y en la Caja Roja y en la Madriguera para la Envidia se convierten algunos de estos personajes que estoy diciendo que eran reales, como Cordero o como Casiano de Prado o como el que he nombrado Miguel Botías, se convierten en personajes. Es decir, son personajes reales, pero en realidad yo quiero que estén interactuando con los personajes que me he inventado para dar imaginación a la novela, y conviven en el mismo valle y bueno, pues tienen sus rifirrafes. Para que os hagáis una idea, en 1852 se publica en la revista Minera un artículo de un geólogo inglés sobre la riqueza minera en España, y cita también este yacimiento que ya está en marcha, que ya está en explotación, que va a tener muchísimos recursos. Como podéis comprender, y también es algo que se refleja en la novela y que quizás sea el punto de partida de la historia de la inventiva, esto supone una ruptura totalmente para el valle. Aquí me habéis dicho que conocéis el valle, bueno, pues imaginaros un valle cerrado entre montañas, de gente que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, y de repente que llegue todo esto y que empiece a explotarse. Hemos hecho un pequeño repaso del paisaje de la novela, o de los paisajes de la novela, y me he hecho referencia a tres fuentes. Una porque es familiar, que es la de Julio de Prado Reyero, que ha escrito durante toda su vida, ya murió, pero era un historiador local, y hizo referencia siempre a la historia de estos municipios. Otra, la de Catastro del Marqués de Ensenada, y la de Diccionario de Pascual Nado, que casi, como veis, le separan un siglo. Esto lo podéis leer en internet porque están todos, el de Ensenada está en la página de Pares, del Ministerio de Cultura, y el de Pascual Madoz está en la página de la Biblioteca Digital de Castilla-León. Si vemos los datos de Sabero, los tenemos aquí, y como vemos, Sabero tiene una peor calidad de tierra, Salices tiene mejor calidad y más ganadería, porque estos catastros se hacían preguntando a la gente qué cultivaban, cómo vivían, cuánta gente vivía en cada casa, etc., ¿no? Y Olleros, bueno, pues también tiene ahí sus datos. Esto realmente lo que me vale es para hablar de un elemento que también está presente en la novela, como es la superpoblación que de repente se produjo en el valle. Era de personas que venían de fuera a trabajar a la ferrería y a las minas. Entonces he hecho una pequeña gráfica con la población, y aquí explico la forma de medir la población en esta época. Era contando, digamos, las casas, contando los vecinos se refería a una persona que solía ser hombre, que era el que pagaba el impuesto. Como sabéis, se pagaban impuestos referidos al territorio, a la tierra que tenías o a las propiedades. Y las almas serían los habitantes. Vemos en la gráfica cómo las casas, el número de casas y el número de vecinos, es decir, el cabeza, digamos, de familia de cada casa, más o menos mantiene el mismo número entre casa y vecinos, se mantiene equilibrio y además aumenta muy poco, pero sin embargo vemos como la población en Sabero, de 110 habitantes en 1752, de repente en 1849, cuando ya las minas y la ferrería están en marcha, se dispara a 420 almas, o sea, 420 habitantes, porque como vemos el número de casas no había aumentado. Eso significa que esta gente tenía que vivir, alojarse en casas de otras personas que les alquilaron un cuarto, y por otro lado que la empresa tuvo que empezar a hacer lo que allí se denominan cuarteles, o sea, tuvo que empezar a construir viviendas que ya no estaban sujetas a este tipo de inventarios, porque ya no pagaban esos impuestos que pagaban los vecinos ligados a que tenían tierra y que cultivaban, pues como el diezmo que todavía se pagaba, o impuestos a la corona, etcétera, pero
que están ahí, o sea que había 420 personas de repente. En la revista minera en 1854 dice que solamente las minas tenían 167 operarios. Entonces luego estaban los operarios de la ferrería, que además tenían sus talleres de carpintería, las que extraían arcilla para hacer ladrillos, para las construcciones, etc. También trabajaban mujeres y niños, como sabéis, en esa época, y también aparece eso en la novela. Ese momento de un valle pequeño en el que hay tan poquitas habitantes y casas y de repente llega esta superpoblación, además de personas que no están ligadas a la tierra, al campo, que trabajan en unas condiciones industriales y en una mina y en una fábrica muy peligrosas y con un horario muy largo, con malos sueldos, etc., produce una serie de conflictos que también están reflejados en la novela a través de los personajes. Fundamentalmente, el mayor conflicto que yo quiero reflejar es el encuentro entre la empresa que llega al valle y quiere explotar sus yacimientos, que para eso ha pagado por ello y está pagando a esta gente que trabaja allí, y sacar el máximo rendimiento posible, con lo que es una explotación minera que todavía algunas hemos conocido, y la gente que vivía allí, que vivía de su tierra, que vivía de su ganado y que tenía una vida pues tranquila y una riqueza, digamos, pues acomodada al paisaje. Entonces hubo gente que vendió la tierra, hubo gente que emigró, gente que invirtió en las minas y en la ferrería, pero bueno, pues ahí se producen una serie de historias y argumentos que son los que dan un poco riqueza a la novela. Como os he dicho al principio y lo estáis viendo en la mesa donde están los libros, la primera novela se llama La caja roja y Una madriguera para la envidia es la continuación de la historia. Empieza como en el año 30 y algo, más o menos, y acaba en el año 1857. Los personajes son comunes a las dos, aunque hay algunos que cambian porque bueno, la vida va cambiando y hay algunos que en una están, en otros no, otros aparecen, etc. Y mi idea era que Una madriguera para la envidia se pudiera leer independiente de La caja roja. En parte creo que lo he logrado, pero creo que es muchísimo más rico que se lean las dos. Aquí tenemos una foto, es de muy principios del siglo XX, pero podemos ver las chimeneas, podemos ver aquí una figura, el campo, ¿no? Entonces, este paisaje de montaña, no sé si conocéis el valle, este paisaje de montaña, cuando surge la ferrería, que es un edificio, bueno, que parece una catedral, se construyó siguiendo el modelo de una ferrería que ya existía en Francia. Trajeron a un ingeniero que fue el que construyó aquella ferrería para que hiciera una igual, porque estuvieron buscando por toda Europa cómo hacer el modelo de ferrería. Ellos querían hacer una ferrería a la inglesa, que tenía un sistema de producción de hierro diferente a las ferrerías que ya existían en España, y eso además les obligó. Claro, trajeron toda la maquinaria de Inglaterra para su ferrería, trajeron también técnicos ingleses, franceses y belgas, porque aquí en España no encontraban técnicos o maestros, que se llamaba entonces, para que manejaran esa maquinaria. Eso produjo un núcleo de población en el valle de extranjeros que seguían hablando en su propio idioma, por supuesto. Empezaron a enseñar a aprendices. Había un sistema que todavía seguía la forma de ascender o de trabajar de los gremios, de coger, un maestro cogía aprendices, les enseñaba durante 4 años, etcétera, vivía con él incluso, y también produjo una especie de pequeño conflicto porque estas personas eran protestantes. Entonces, de repente, el obispado de León, de aquí de la capital, se dio cuenta de que había una comunidad protestante bastante además influyente, porque eran de los que más sueldos ganaban en la ferrería, porque claro, venían de otros países, ya tenían un bagaje industrial. Ellos recibían sus oficios porque seguían practicando su religión, y de hecho en León hubo una mujer que la llamaban la rubia Albión, que tenía una serie
de pastores que iban recorriendo toda la provincia y en todos los núcleos mineros, etcétera, iban dando sus predicaciones o predicamentos, como queréis decirlo, a aquellas comunidades protestantes. Esto también se recoge en la novela y es muy interesante, porque además eran un perfil de personas que no se integraban en el valle y que encima, pues como digo, tenían una clase social superior porque eran los que más ganaban y los que mandaban en la ferrería. También fueron obreros de una ferrería que cerró en Málaga y vinieron todos con sus familias y crearon un barrio especial donde solo vivían ellos y seguían con sus costumbres y todo, porque también tenían el conocimiento de cómo trabajar en una ferrería tan moderna como la que se había montado aquí. Sí quiero recordar que todos estos años fueron unos años muy, digamos, turbulentos en cuanto a la política. Empieza el reinado de Isabel II, la hacen reina todavía muy niña, había estado su madre María Cristina de regente, Espartero se subleva, empezamos con los turnos de los moderados y los liberales, los socios de la Palentina son liberales, entonces tienen también mucho interés político, porque además empieza a entrar capital extranjero, empieza a planearse el ferrocarril, ellos están empeñados en que tiene que pasar el ferrocarril por su zona, porque si no, no pueden sacar ese hierro y ese carbón de una forma que resulte económica, y entonces empiezan a hacer como lobby político para que les hagan caso y el recorrido del tren, que al final no lo conseguirán, pase por ahí. Pero es que también es la época de las desamortizaciones del campo, todas las tierras de la iglesia, tierras también civiles, de nobles y de ayuntamientos, se ponen a la venta, se ponen a subasta y solo los agricultores que son más pudientes pueden acceder, o los burgueses que tienen más capital. El campesinado se sigue empobreciendo, empieza a emigrar a las ciudades y es aquí cuando empieza todo el ciclo de la España vaciada. De hecho, en Madrid tienen un gran problema porque todas estas personas que vienen del campo a la ciudad quieren seguir viviendo como en el campo. Entonces se producen epidemias, se producen problemas de salubridad, que también, como sabéis, es uno de los problemas más acuciantes del siglo XIX. En estos años se quiere saber por qué vienen las enfermedades y además porque el cólera, pues por ejemplo, a mediados de siglo mató a 120.000 personas, y eso también está reflejado en la novela. La nobleza, como he dicho, empieza a decaer y las inversiones de la burguesía son pues casi a cuchillo, o sea, se quieren enriquecer a toda costa. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, con la esclavitud, que también están perdiendo en estos momentos las colonias, pero por ejemplo Inglaterra ya decide que ya se acaba con la esclavitud y España, sin embargo, sigue trabajando y utilizando esclavos en las colonias, especialmente en Cuba, porque ve que tiene muchísimo más rendimiento económico con ello. Hay un guiño también a Cuba, porque sabéis también que esa época es de muchísima inmigración a las Españas, ¿no? Como decían, y entonces hay un personaje que emigra a Cuba, y si hay un capítulo completo que se dedica a describir cómo se vivía en Cuba y cómo ese personaje tiene que llegar allí, adaptarse, lo mal que lo pasa, etc. Entonces también ahí hay una situación de epidemia y bueno, además casualmente esa situación de epidemia en Cuba me pilló en pleno confinamiento y la verdad es que eché el alma. También quiero decir que es una historia en la que el paisaje está muy presente. Hay una descripción de los paisajes que para mí ha sido un personaje más de la novela. No sé si conocéis el valle, pero hay gente, cuando presento la novela o que la ha leído, que no es de León, me pregunta si el valle realmente existe, porque también he querido hacer un guiño y no dar los nombres de los pueblos exactos, sino un poco disimularlos para que también se quede ahí un poquito en la fantasía, ¿no? Y bueno, pues os invito, si no lo conocéis, a visitarlo. Y bueno, pues también os he dicho al principio que os animo a contactar conmigo. Suelo ya en esta segunda novela recordar frases que los
las personas que han leído la primera o que han leído ya la segunda, porque la gente lee muy rápido, me han comentado de lo que opinan de la novela o de las dos novelas, y me gusta recordarlo porque bueno, pues no son frases de críticos literarios, sino que son frases de gente real que la ha leído y esto es lo que piensa. Y bueno, pues para finalizar, me gustaría también decir que los personajes femeninos de la novela están también muy cuidados. He hecho una referencia a las mujeres que eran socias, que tenían un capital y que quisieron invertir en esta empresa, pero también están las mujeres que trabajaban en la mina, que como he dicho, en esa época se trabajaba con menor sueldo casi como ahora, pero se trabajaba y nunca se hace referencia a veces a esas mujeres que sí trabajaban en la explanada o no haciendo trabajos técnicos ni de fuerza, pero estaban allí. También había niños, también había lavanderas, había agricultoras, había ganaderas, y todas esas personajes están también en la novela y a veces con papeles muy importantes, muy cruciales. Otra cosa que quiero comentar muy brevemente es que se trata de una autoedición. Hemos creado una editorial que se llama Arcámbula, haciendo referencia al arte ambulante, y bueno, pues en la web, como he dicho, tenéis toda la información. Tenemos muchísimo contacto con el mundo rural a través de otro tipo de actividades, y simplemente pues nada, invitaros a leer la novela y a visitar el valle en estos paisajes que están descritos, adaptados al siglo XIX y esa maravilla de paisaje.